Cuarto trimestre es el más importante del ejercicio porque nos permite tener una imagen real, una radiografía casi perfecta de la situación económica del ayuntamiento. Es preocupante y muy negativa. En este informe se recoge que esta casa, que este ayuntamiento tiene pendiente de pago dentro del plazo marcado por la ley, que son 40 días desde que se registran las facturas, cerca de 112 millones de euros relativos a más de 3.000 facturas. Podemos acogernos a créditos y tenemos que hacer frente al pago de estas facturas con recursos propios. No voy a repetir lo que informe tras informe le venimos trasladando al equipo de gobierno por las consecuencias que tiene la falta de pago a las empresas y los recursos y los intereses de demora que esta falta de pago genera. No voy a repetirme, y sí que le voy a plantear al señor Senent, a las concejales y a los concejales del equipo de gobierno del Partido Popular, qué tienen previsto para hacer frente a estos pagos y si van a continuar con esta política continuista. Estrenamos año con la primera relación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito y obligaciones. Dentro de esta relación hay más de 12 millones de euros de gasto corriente que inexplicablemente no se contemplaron en el presupuesto correspondiente, que en este caso sería presupuesto del año 2012 y 2011. ¿Qué vamos a hacer? El mes de enero, batiendo todos los récords, hemos dejado a cero la partida presupuestaria, que estaba dotada globalmente con más de 21 millones de euros. Gracias.